ayuda mucho ver TPE antes de CPFA, entonces la siguiente se pone más o menos sencilla y la última se pone un poco más compleja. 5 minutos y nos vemos ahorita. Entonces, vamos a ver el concepto de recambio plasmático. Un poco de terminología, nada más. Plasmaféresis implica la separación del plasma en el resto de los componentes sanguíneos. En realidad, plasmaféresis a veces lo utilizamos como intercambiable para el recambio plasmático, pero plasmaféresis es realmente la separación. Ahora, si después de la misma separación se puede hacer, por ejemplo, con un donador. Un paciente que llega a donar sangre se hace una plasmaféresis, no sé que se le entrega el cambio de plasma a ese paciente. Simplemente está separando su plasma para hacer la donación de plaquetas y donación de plasma o de producto sanguíneo, en este caso concentrado eritrocitario. Eso es plasmaféresis. Intercambio plasmático o recambio plasmático es la remoción del plasma por la reposición de otro componente, que puede ser propio plasma de un donador o con albúmina, por ejemplo, al 5%. Entonces, ese es el concepto de intercambio plasmático o recambio plasmático, diferente a plasmaféresis, pero a veces, bueno, lo utilizamos como si fuera lo mismo, pero no es exactamente la terminología lo mismo. El racional es que hubiera una sustancia patogénica en el plasma, que nosotros podamos removerla. Obviamente que la tasa de generación de la sustancia sea menor a la tasa de remoción, que cuando yo remueva, al día siguiente realmente tenga menos. No que yo remuevo y se sigue generando y al día siguiente estoy igual, ¿no? O sea, la lógica sería que yo puedo irle ganando a la tasa de generación y que obviamente tengamos otro tratamiento, la combinación con otro tratamiento que reduzca esa tasa de generación, si no, será cuento nunca acabar. ¿Sí? O sea, yo saco, produce y jamás termino, ¿no? Entonces, algo debe modificar la evolución de esa enfermedad. Entonces, pues puede ayudar simplemente la remoción más rápida de esa sustancia, pero esperemos que haya otro tratamiento que concomitantemente esté tratando de bajar esa generación. Por supuesto, hay un punto de corte de moléculas que sabemos que por hemodiálisis, inclusive con membranas de alto corte, no van a salir. Y al punto de corte de la albúmina, que generalmente las membranas tienen puntos de corte de 50.000 Daltons, pues podríamos sacar cadenas ligeras, kappa o lambda, por ejemplo, en pacientes con mieloma, por supuesto, beta-microglobulina o mioglobina, pero no podríamos ni siquiera aspirar a sacar albúmina cuando de hecho los complejos inmunes o la inmunoglobulina G, o peor aún la hemoglobina M, tiene 950.000 Daltons. Entonces estamos muy lejos de que con otro tipo de tratamiento podamos realmente remover estas moléculas y tendrían que ser esto, puntos de corte muy altos para tener la capacidad de removerlas. ¿Qué son estos puntos de corte? Pues en realidad las membranas del cambio plasmático pueden tener hasta 3 millones de Daltons como punto de corte. No 50.000 que tienen las membranas convencionales, sino 3 millones de Daltons. Para darnos una idea, un poro en las membranas de alto flujo suele tener 5 nanómetros de diámetro, un poro. Cuando estamos hablando de membranas de alto corte, o membranas que dejan filtrar un poco más de sustancias, inclusive puede filtrar albúmina, estamos hablando de 10 nanómetros, 10. Cuando realmente los poros de estas membranas, de plasmaféresis, estamos hablando de 0.2, 0.3 micras, o sea, 200 a 300 nanómetros contra 5 o 10. Entonces es un portal, no es por eso que es un portal al universo, o sea, pasa planetas por ahí, ¿no? Entonces realmente el punto de corte no tiene comparación. Por lo mismo, las áreas de esos cartuchos o membranas, cuando es por membrana, son muy pequeñas, porque no requieren un área muy grande. De nuestros filtros de terapia de soporte continuo, por ejemplo, que puede haber de 1.5 o 2 metros, los filtros de plasmaféresis o de cambio plasmático, mejor dicho, son apenas de 0.3 metros. O sea, no se necesita una superficie muy grande. Realmente lo que se necesita son poros gigantescos para dejar pasar esos componentes del plasma. Pues bueno, no tiene ninguna comparación, no se Doctor, puede, ¿sí? doctor, buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. ¿Será que puede compartir su pantalla para que Ah, podamos ver a través de aquí por Zoom? vaya.
Ahí está ya. Entonces no se puede pretender por ningún otro método compararse a un recambio plasmático. No es de que ay, es equivalente y podemos tratar de sacar un poquito más. No, no, estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente aquí pueden ver las concentraciones y los tamaños o pesos moleculares de muchas otras sustancias como inmunoglobulinas, G, M, A, factores del complemento como C3, C4, factores de coagulación como el factor 8 o titromina 3, que ciertamente, bueno, las concentraciones pueden ser muy variables, pero lo más importante son los pesos moleculares expresados en por 10 a la 3, estamos en miles, que como decimos aquí, pues la IgM puede llegar hasta 950.000 daltons, cosa que son cantidades muy, muy, muy grandes, o lipoproteínas, que son 1.300.000 daltons, ¿no? Porque es por 10 a por 10 a la 3. Y por lo tanto, pues la remoción pues, no tiene otra forma de ser si no es por recambio plasmático. Ok, entonces las guías de la Sociedad Americana de Féresis ha propuesto una actualización, para la última actualización de 2019, propone categorías, bueno, siempre han sido propuestas categorías, en las cuales el recambio plasmático puede ser utilizado como categoría 1, 2, 3 o 4. Categoría 4 es cuando hay efectos adversos demostrables por el tratamiento, o sea, no se recomienda hacer, ¿no? Categoría 3, no hay evidencia, no hay evidencia de su uso, hay uso anecdótico, pero no hay evidencia clínica para, bueno, evidencia científica para demostrarlo. Categoría 1 es primera línea, categoría 2 no es primera línea, pero se ha utilizado como segunda línea o tratamiento concomitante. Pues dentro de categoría 1, solo por poner algunos de las patologías que están en esa guía, que después de eso han salido 20 estudios que pueden contradecir esto mismo, pero como categoría 1 está la pulponcitopéndica trombótica, más debido a PTT, como nivel de evidencia 1A. Categoría 1 es primera línea, nivel de evidencia es qué tan fuerte es la evidencia que soporte que debe estar en categoría 1, ¿no? Entonces, la evidencia pues es bastante sólida en PTT, en este sentido, y obviamente pues con la salvedad de que aquí estamos hablando que puede haber anticuerpos contra Adams 13 y además el recambio tiene que ser con plasma, es decir, la reposición debe ser plasma para además restituir los niveles de Adams 13. Entonces, no nada más se trata de quitar un anticuerpo, sino se trata de sustituir nuevamente y restituir los niveles de Adams 13 para evitar la cascada y para hacer el clivaje del factor de von Willebrand. Adams 13 es el encargado de eliminar el factor de von Willebrand, y, pues, entonces no hay nadie que lo frene. Entonces se debe reponer con plasma. Entonces hay indicaciones muy precisas para reposición con plasma o en todos los demás casos reposición con albúmina. En el caso de ANCAS hay mucha controversia. Después de esta guía del 2019, hay metaanálisis donde dicen no hay beneficio, no hay beneficio, no hay beneficio. De hecho, hay una serie de casi más de 5 metaanálisis en los que todos dicen que no hay beneficio. Pero bueno, para el momento de esta guía se decía, bueno, si tuviera un componente rápidamente progresivo y tuviera un deterioro de creatina mayor a 5.7, bueno, habría que considerarse que puede ser candidato a plasmaféresis. Insisto, la evidencia es, aunque aquí dice 1A, después de este han salido estudios que realmente no soportan en todos los casos, tiene que ser muy individualizado como tratamiento, digamos, de salvamento en ANCA. En hemorragia alveolar, pues aunque es 1C, de todos modos hemorragia alveolar sí es considerada un poco de evidencia más sólida para hacer el recambio plasmático. Food pasture con hemorragia alveolar o con requerimiento dialítico, 1C. SAF catastrófico, ya el nivel de evidencia baja un poquito, es 2C, pero bueno, sí se ha utilizado en SAF catastrófico. MAT si tiene anticuerpos contra factor H. En caso de trasplante renal, pues si hay desensibilización por incompatibilidad ABO antes del trasplante, bueno, considerarlo. Si hay rechazo por anticuerpos, es 1B. O en recurrencia de focal segmentaria, que post-trasplante, pensar que hay un factor circulante y probablemente remover el factor circulante podría ser 1B. En cuestiones ya no asociadas a un problema nefrológico primario, Guillain-Barré, miastenia gravis, poliradiculopatía desmielinizante inflamatoria, polineuropatía desmielinizante por paraproteinemia, hipergamaglobulinemia, siempre cuando tenga hiperviscosidad, enfermedad por depósito de Wilson, que da trastornos hepáticos, evidentemente, o en trasplante hepático, nuevamente con incompatibilidad ABO. Entonces, estos son
primariamente los más, digamos, reconocidos como categoría 1. Como categoría 2 no es tratamiento de primera elección, pero se ha utilizado como tratamiento concomitante. Existen muchas otras patologías. La verdad es que el lupus, hay mucha evidencia también de que es muy dudosa el beneficio. Estamos hablando no de, aquí en este caso, de nefropatía lúpica, estamos hablando de hemorragia nuevamente pulmonar o neurolupus asociado, lupus severo, pero en causa de anemia hemolítica, hemorragia alveolar. No tanto estamos hablando de nefritis lúpica. Y otros factores como crioglobulinemia, obviamente como tratamiento concomitante, riñón de mieloma, por arteritis nodosa, siempre y cuando sea por hepatitis B, si no, no está indicada. En trasplante cardíaco, desensibilización, en médula ósea, por ABO incompatible, intoxicación por hongos, prácticamente el X-TRIP, que es el Grupo Europeo de Intoxicaciones, deja la plasmaféresis casi limitada a nada más por intoxicación por hongos. Prácticamente ningún otro fármaco tiene una indicación para plasmaféresis como tal. Hay varios, obviamente, y ustedes saben, para hemodiálisis, pero para recambio plasmático limita mucho en caso de intoxicaciones. Y para otros ambientes, nuevamente neurológicos, todos los que vemos acá, ataques agudos de esclerosis múltiple, no como primera línea, neuritis óptica y otros endocrinológicos como tormenta tiroidea o hipercolesterolemia familiar y, bueno, encefalopatía por Hashimoto, que es asociada a tiroiditis autoinmune. Entonces, bueno, estas son las consideraciones, nada más para que lo tengan como referencia, que consulten las guías si ustedes consideran que el paciente se puede ver beneficiado de un recambio plasmático. Hay otros escenarios, como falla hepática, en donde la evidencia pues, no es tan contundente. Aquí les presento un metaanálisis del 2020, más o menos reciente, hace 2 años, en donde veían que favorecía el uso de recambio plasmático para pacientes que tenían un ataque, bueno, una descompensación aguda de enfermedad hepática o falla hepática aguda o falla hepática aguda sobrecrónica, donde puede haber una tendencia a mejorar. Hay que nada más tener el concepto que esto limita a que los pacientes no eran candidatos a trasplante hepático. Si un paciente es candidato a trasplante hepático, no hay evidencia que el recambio plasmático mejore la evolución contra trasplante hepático. Pues ni siquiera antes del trasplante hepático hay evidencia. Si el paciente puede ir a trasplante hepático, llega a trasplante hepático. Solo en los casos que no eran candidatos a trasplante hepático, hubo una reducción de mortalidad contra nada, porque no iban a dar trasplante hepático, con el uso del recambio plasmático. Pero bueno, solo para que ustedes consideren esa posibilidad. Y en el caso de COVID, pues realmente hay muy poca la evidencia. Este metaanálisis publicado este año saca como una tendencia hacia significancia de reducción de mortalidad en pacientes con COVID, pero mencionar que solo uno de ellos es ensayo clínico controlado y ese ensayo clínico controlado fue neutro, o sea, no mostró evidencia significativa. Lo demás son observacionales con un sesgo de selección muy importante en el grupo de pacientes. Entonces, la verdad es que es muy difícil decir que un efecto significativo en COVID, a pesar de que, obviamente, las conclusiones del estudio es que hay una reducción en mortalidad, ¿no? Pero tomarlo con mucha precaución. Por supuesto, hay que contemplar siempre que el recambio plasmático remueva muchos factores que probablemente algunos sean benéficos removerlos y otros no tanto. Entonces, no se puede combinar con remdesivir o con tocilizumab o con todos sus fármacos porque el recambio plasmático se los lleva, ¿no? Entonces, mucha precaución con eso. Entonces, los métodos para hacer un recambio plasmático es el tradicional por centrífuga contra la separación de membrana, que es el que hace este tipo de máquinas. Prácticamente todas las máquinas de CRRT de cualquier compañía hacen recambio plasmático, porque el circuito de recambio plasmático es mucho más sencillo que un circuito de CRRT. Básicamente es tener una conformación de un filtro, que es un plasma filtro, y de ahí en fuera, pues no hay líquido dializante, nada más un líquido de sustitución, y esa sustitución será obligadamente postdilucional. Entonces, prácticamente la centrífuga es el clásico de hacer la separación por pesos, donde la parte superior, el sobrenadante va a ser el plasma, va a haber una capa intermedia donde van a estar conformados generalmente plaquetas en la parte superior de esta sección, esto es plasma, en la parte superior de esta sección están las plaquetas,
y luego pues todos los elementos formes, leucocitos, monocitos y hasta abajo los eritrocitos de mayor peso. Entonces, al hacer la separación, entonces uno puede remover el plasma y restituir a la circulación todo lo demás. Por supuesto, en pacientes que tienen trombocitopenia existe el riesgo de una reducción significativa del contenido plaquetario y pues habría que solicitar que las plaquetas sean repuestas al paciente, porque no se hace rutinariamente. Hay que preguntar siempre con el equipo de hematología si se van a restituir las plaquetas, o sea, si se pueden y se van a restituir las plaquetas, porque existe el riesgo de pérdida plaquetaria considerable con las máquinas de centrífuga, porque van a quedar en un paquete aparte, ¿no? Parte del plasma. Entonces, contexto de trombocitopenia es muy importante tomarlo en cuenta. El método de separación de membrana es diferente, muy diferente al de centrífuga. Lo que va a hacer es simplemente, como mencionábamos, tener poros mucho más grandes, poros gigantes. Pero aún que esos poros sean gigantes, los elementos formes no pueden pasar. Entonces, glóbulos blancos, eritrocitos, ni siquiera plaquetas pueden pasar. Entonces, no existe pérdida de plaquetas por el método del cambio plasmático por separación de membrana. Simplemente no hay forma de que ellas pasen. Entonces, bueno, el concepto, decíamos, es un circuito mucho más sencillo. La sangre sale del paciente. Entonces, se puede aplicar un método de anticoagulación, que puede ser heparina o citrato. Pasa por este plasma filtro, sale espontáneamente todas las moléculas que tengan ese rango, ese mega rango de peso molecular abajo de 3 millones de Daltons, y son eliminadas. Literalmente salen y son eliminadas en la bolsa de desecho. Cuando la sangre va de regreso, pues se restituye ese volumen, que puede ser, decíamos, en casos muy precisos, con plasma, sobre todo PTT, o cuando tienen trastornos de coagulación el paciente o tiene falla hepática, se restituye con plasma para restituir también factores de coagulación, porque hay una gran pérdida de factores de coagulación, o en algunos otros casos, si no existen estas características, se puede reponer con albúmina, o inclusive puede haber una combinación de 50% albúmina y 50% plasma, según ahí los requerimientos del servicio, ¿no? Entonces, se restituye este volumen, obviamente siempre será post-filtro, porque pues, no tiene caso restituirlo aquí para después tirarlo a la basura. Entonces, francamente, es un circuito muy sencillo en reposición en el retorno, pero obviamente tomarán en cuenta que en esta sección, pues la cantidad o flujo que nosotros permitamos salir del plasma también va a ser una hemoconcentración muy significativa de este circuito. Es decir, dependiendo de la velocidad, también, digamos, una fracción de filtración va a ser que el hematocrito aquí suba considerablemente. Entonces, la coagulación del circuito podría ser un problema, aunque muchos han reportado que la pérdida de factores de coagulación al mismo tiempo que la pérdida de todas estas anticuerpos y proteínas plasmáticas reduce la posibilidad de pérdida de circuitos. Aún así puede ocurrir, ¿sí? Entonces, ¿se pierden factores de coagulación? Sí, muchos. Inclusive en muchos casos hay que considerar espaciar las sesiones, no dar sesiones diario, puesto que los tiempos se pueden prolongar de forma significativa y puede haber una hipofibrinogenemia muy importante que haría preferir que el tratamiento se espere 48 horas con respecto al anterior para que haya una restitución de los valores de fibrinógeno. Si no es así, entonces la siguiente sesión tendrá que ser dada en forma parcial o total con plasma para reponer fibrinógeno y reponer factores de coagulación. Entonces, sí hay una tendencia mayor a sangrado por la pérdida de factores de coagulación. Aún así, los circuitos se pueden perder por la gran carga de concentración de hematocrito en la parte final del plasma filtro. Entonces, de hecho, ahorita podemos hacer un cálculo de cuál sería el hematocrito a la salida del filtro en ciertas circunstancias, pero esto puede incrementar mucho. Entonces, también hay un flujo máximo tanto de sangre como de flujo de plasma que es permitido por las máquinas en términos de que no se concentre demasiado o no eleve mucho el hematocrito a la salida del filtro. Pues a pesar de que el circuito es muy sencillo, pues hay que cuidar nuevamente los flujos para mantener la seguridad del movimiento. Entonces, este es el concepto, que hay una membrana, o hay capilares, obviamente, poros gigantes, pero poros finalmente, en los cuales van a salir todo, va a salir inmunoglobulinas, albúminas, complejos inmunes,
Bueno, lo que no van a salir son las células, evidentemente, pero factores de coagulación, fibrinógenos se va a perder en cantidades muy importantes. Entonces, ¿qué diferencias tendrían la centrífuga contra la membrana de separación? Bueno, evidentemente aquí dice hay una eficiencia menor de la extracción de plasma. Voy a mencionar ahorita un estudio en el cual pues, esta eficiencia no fue significativamente inferior en la de membrana. La verdad es que no es tanto problema. Lo que sí es que estas máquinas permiten flujos generalmente más altos. Debo anticiparles que los flujos de configuración de la CRT que permite para plasma sube a solo hasta 250 mililitros por minuto comparado contra eh, hemodiálisis, hemofiltración o hemodiafiltración, que sube hasta 450 mililitros por minuto, el recambio plasmático no permite subir más de 250 por seguridad, porque si no la pérdida de plasma sería demasiado rápida. Entonces el tope estaría, aunque aquí dice que puede subirse mucho, pues bueno, si hay máquinas intermitentes que le puedes poner nada más un plasma filtro y va a hacer la función y tú le tienes que inyectar al paciente la sustitución, no controlado por la máquina, pero tú lo puedes hacer con un intermitente. Pero bueno, en las máquinas de CRRT está topado el flujo de sangre a 250 mililitros por minuto. Obviamente en centrífuga existe la posibilidad de hacerlo con un catéter periférico con flujos muy bajos. En el caso de la separación por membrana, pues en realidad no es sencillo hacerlo por catéteres periféricos, se recomienda un catéter venoso central. La anticoagulación, dice, usualmente es con citrato en centrífuga. La verdad es que nosotros cada vez que usamos citrato lo calculamos muy precisamente por flujo de sangre. Entonces se puede hacer con estas máquinas, nada más que las dosis dependen del flujo de sangre. Si subimos el flujo de sangre, sube la dosis de citrato. Entonces, bueno, nada más hay que estar cuidando los protocolos de reposición de calcio. Eh, Debo, pecando de apoyar mucho a nefrología, del sesgo de que soy nefrólogo, pero las reposiciones, los cálculos de citrato, las reposiciones de calcio, la verdad es que los nefrólogos somos muy obsesivos con así mililitro por mililitro y milimol por milimol de calcio, hacemos los cálculos muy precisos y a veces, digamos, bancos de sangre, pues tienen protocolos ya muy fijos, ¿no? Donde se pone el citrato y hasta el final de la sesión se le repone calcio. Pues el paciente durante toda la sesión está bajándole el calcio, el calcio, el calcio, ¿no? Y al final se le repone, ¿no? Cuando ya empieza a tener un poco de parestesias o calambres del paciente, se repone. Nosotros somos muy obsesivos desde el principio, tenemos una línea de reposición de calcio para que en ningún momento le baje al paciente. Entonces, bueno, son protocolos diferentes, por así decirlo, pero todos deben tener precaución en la hipocalcemia que puede generar el citrato. Algunos obviamente han reportado que no se requiere bajo ciertas condiciones la anticoagulación para nada, ¿no? En pacientes, por ejemplo, con falla hepática. El riesgo de la centrífuga es pérdida de células, pérdida plaquetaria, ya lo habíamos mencionado muy específicamente. En membrana no puede haber pérdida de células, no pasan simplemente, no puede haber pérdida plaquetaria porque no pasan. Lo que puede haber es hemólisis, ¿sí? Destrucción, eso sí puede haber, pero en realidad no hay pérdida plaquetaria. Aquí la ventaja es que tiene una remoción selectiva de células. Si quisiera hacerse, o sea, se puede hacer el leukaféresis o cualquiera de las células lo pueden separar y simplemente no reponérsela. En este caso, pues estamos hablando nada más de remoción de plasma o proteínas plasmáticas o anticuerpos. No podemos de ninguna forma aspirar a todos los demás tratamientos que tengan que ver con células como leukaféresis. Obviamente hay máquinas diseñadas para esto y estas, bueno, se pueden utilizar en máquinas de diálisis. En este caso estamos hablando de implementarlo en máquinas de terapias continuas. Entonces, bueno, esta es otra tabla también publicada en CJSON del 2014, pero nada más quiero hacer hincapié en esta diferencia. La centrífuga lo va a separar por peso, por gravedad específica. En cambio acá, pues la separación es por cabes o no cabes por el poro, simplemente es por tamaño, pero las técnicas, bueno, ya dijimos las pequeñas diferencias que puede haber. Con esos puntos de corte, decíamos de puntos de corte de pesos moleculares de 3 millones de Daltons, que es más o menos lo que tiene el punto de corte para los filtros de plasma. Entonces decíamos que hay comparativos entre la remoción por membrana, que es el de M, y la remoción con centrífuga, que es la C. Entonces vean cómo en este estudio realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre la remoción de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M con las dos técnicas.
Ambas reducen en forma significativa los niveles y realmente en la evaluación de la remoción total de IgM o la remoción total de IgG, pues no hay una diferencia entre ambas. Pues ambos métodos pueden ser igualmente eficientes, aunque algunos dicen, no, la centrífuga, se saca bien rápido y mucho. La membrana también lo puede lograr, ¿sí? Entonces, tienen obviamente sus claras diferencias en técnica, pero en eficiencia, en realidad no hay información que diga que la membrana es inferior a la de cambio plasmático contracentrífuga. Entonces, ¿en qué condiciones habría que considerar la membrana con el recambio plasmático con membrana? Pues siempre que no esté disponible la centrífuga. Evidentemente, entre nos sabemos que hay una diferencia en costos. Las membranas tienen un costo específico de estos sets que podría ser superior a los kits desechables de la centrífuga, pero ciertamente en pacientes que no se pueden movilizar, por ejemplo, a banco de sangre, o si banco de sangre no puede ir a la cama del paciente, o si hay horarios específicos en que el banco de sangre no esté disponible, fines de semana, noches, o cosas así, bueno, es donde tiene esta gran capacidad, en donde las máquinas que están disponibles 24 horas en terapia intensiva pueden prestar el servicio en la cama de los pacientes. Pues bueno, muchos hospitales han implementado el recambio plasmático por el tipo de pacientes que ven o por las condiciones que tienen dentro de los hospitales y que les favorece en lugar de utilizar centrífuga en banco de sangre. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Pues evidentemente los flujos de sangre, decíamos el hematocrito va a incrementar en forma significativa porque el paso de plasma es totalmente libre, entonces hay que cuidar mucho el hematocrito post filtro y el flujo de sangre pues tiene mucho que ver nuevamente con empatar este flujo de sangre con el flujo que yo permito que salga de plasma. El mismo concepto que decíamos con los filtros de hemofiltración es que de que va a salir, va a salir. El chiste es si yo le abro la segunda compuerta. La primera compuerta, por así decirlo, son los poros, y eso no los puedo tapar. El chiste es que yo le abra la compuerta y que salga a la bolsa de desecho ese plasma. La velocidad que yo permita de salida tiene que estar muy bien regulada para el flujo de sangre que tengo. Si no, sale todo el plasma, uno, no hay problema de que el paciente se choque porque la máquina va a estar reponiendo a la misma velocidad. La máquina automáticamente para ese flujo de efluente, él va a poner el flujo de sustitución a la misma velocidad. No es de que yo le tengo ahí que manualmente controlar y, muéntale más, bájale, no, no, no. La misma velocidad que yo pongo de líquido de restitución, que es plasma o albúmina al 5%, la misma velocidad, ella la va a empatar con la bomba de fluente. Entonces, si yo quiero aumentar la pérdida, automáticamente aumenta la sustitución. Si bajo la pérdida, baja la sustitución. Esas dos cosas están empatadas. Ahí no está el problema. El problema está en que si yo hago el tratamiento más rápido, entonces la fracción del hematocrito incrementa mucho significativamente en ese segmento donde ya salió plasma y todavía no entra la reposición. Entonces el filtro se coagula. No es que el paciente se vaya a descompensar, es que el filtro no va a aguantar, se va a coagular, se va a hacer un masacote ahí de elementos formes. Entonces, eso es lo que hay que empatar. En términos de remoción de algunas sustancias, pues se han hecho curvas ya de hace muchos años en donde el volumen de plasma debe ser calculado para el volumen total de plasma del paciente y el número de recambios plasmáticos, por así decirlo, tiene una relación, aunque no es lineal, pero tiene una gran relación con el porcentaje de la molécula que queda en el plasma. Esto es que si se saca un volumen plasmático, que es un volumen plasmático, se calcula el volumen total de plasma del paciente y esa cantidad calculada de volumen de plasma es la que se proyecta a sacar. Bueno, no es que realmente se le alcanzó a sacar todo el plasma por el flujo, evidentemente no es de que de golpe le sacas todo el plasma y se lo repones con otra cosa, no. Está fluyendo, entonces se equilibra nuevamente para lo que se está inyectando, saca otra vez, se equilibra, saca otra vez, se equilibra. Pues realmente no es de que saque todo el volumen plasmático, ¿no? Pero bueno, el número de veces que saque ese volumen plasmático, pues lleva a un porcentaje de retención, digamos, de moléculas de alrededor del 40%, es decir, alrededor del 60% de las moléculas saldrán
con un recambio plasmático. Si yo incremento a 1.5 veces ese volumen plasmático multiplicado por 1.5 veces, entonces, de todos modos, va a haber una retención de alrededor del 20-23%. Si yo aumento mucho, la verdad es que ya gano cada vez menos. Si aumento a 2 veces, de todos modos es alrededor del 18%. Entonces, a mayor volumen, el beneficio es cada vez menor. Es por eso que muchas de las guías sugieren estar aquí, entre 1 y 1.5 veces el recambio plasmático, 1.5 veces el volumen total de plasma del paciente, para tener una remoción de pues, alrededor del 70% de las moléculas. Entonces esto se ve en diferentes gráficos, todos coinciden obviamente bajo la misma literatura, que si uno hace un cálculo de recambio plasmático a 1, entre 1 y 1.5 veces el volumen plasmático del paciente, uno debe andar alrededor de 70% de remoción de las moléculas que estén en plasma. Claro, puede haber rellenado del intersticio de muchas moléculas, incluyendo interleucinas o inmunoglobulinas, pero bueno, más o menos en términos generales, el 70% de las moléculas serán removidas. Y si uno aumenta más de 1.5 veces, la verdad es que se va aplanando la curva. Uno gana cada vez menos por hacer más recambios plasmáticos, o más veces el volumen de recambio plasmático. Entonces, bajo este concepto hay que calcular el volumen plasmático. Como todos sabemos, pues las teorías de distribución de agua parten de compartimentos. En un hombre, aproximadamente el 60% del peso serán fluidos. La regla básica de que peso por 0.6 en hombres es el agua corporal total. En mujeres eso puede bajar entre 0.5, 50 y 55%. A partir de eso, ese volumen, digamos, de fluidos, pues se distribuye tradicionalmente en las mediciones en 2/3 en el volumen intracelular y 1/3 en el volumen extracelular. De ese tercio del volumen extracelular, pues algunos dicen pues 20% es realmente el componente del plasma, otros dicen 25% o 1/4 y 3/4, ¿no? Entonces esto puede variar un poco entre 20 y 25% según la literatura, y eso será lo que está en plasma. Entonces nosotros podríamos en un hombre multiplicar 0.6 del peso, 0.6 por 0.33 por 0.2, y entonces ese porcentaje del peso será lo que tiene de agua plasmática, ¿no? Entonces, en realidad sí se derivan algunas fórmulas, aunque algunos estudios, de hecho de los 90, han tratado de estimar la predicción de remoción de una molécula bajo diferentes fórmulas de comportamiento, y una de las más famosas es la de Kaplan. Entonces, bueno, decíamos, algunos otros dicen que es una cuarta parte en el intravascular, 3/4 partes en el intersticial, cuando ya se dividió del líquido extracelular. Entonces, eso puede llevar a ciertas variaciones porcentuales en rangos muy pequeños. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas de calcular? Algunos dicen 40 a 60 mililitros por kilo. ¿Qué significa 40 a 60 mililitros por kilo? Pues 4% a 6% del peso. O sea, 0.04 a 0.06 por peso, hablando de litros, ¿no? Otras fórmulas, bueno, si una mujer tuviera un agua corporal total de 5%, peso por 0.05, podría ser una fórmula que sería equivalente a sacarle en un hombre 0.6, en una mujer 0.55 por el peso para el agua corporal total, luego sacarle 1/3 para el agua extracelular y luego multiplicarlo por el 20 o 25% que es el agua plasmática. Entonces quedaría peso por 0.05 o peso por 0.04 directamente para irse al volumen plasmático, ¿sí? Directamente, sin tomar hematocrito ni nada. Pero en realidad la fórmula más validada y las que está en la mayor parte de las publicaciones, que es la desarrollada por Kaplan en los 90, es esta fórmula que está aquí. Primero, estimar el volumen sanguíneo como tal. El volumen sanguíneo estimado se ha reportado entre 0.07, 7%, o 0.065, 6.5% del peso. Entonces, esta es la fórmula, digamos, más sencilla y más aceptada, al menos en los textos de nefrología, para calcular el volumen plasmático. Entonces, primero, estimar el volumen sanguíneo. Esto sería volumen plasmático directo.
Esto es primero volumen sanguíneo. Entonces, 6.5% del peso para el volumen sanguíneo. Y después del volumen sanguíneo, pues quitar el componente que es hematocrito para quedarse con la sección de plasma. Entonces, por 1 menos hematocrito. Entonces, bueno, esto aproximadamente en un paciente con 25% de hematocrito, pues va a ser un volumen de plasma de 0.05, muy parecido a lo que dicen las otras fórmulas. Si el paciente aumenta mucho el hematocrito, pues va a ser muy cercano de 0.04 que dicen algunas otras fórmulas, ¿no? Pero bueno, esta es la recomendada, al menos en nuestros textos de nefrología, como cálculo de volumen plasmático. Entonces, peso por 0.065, primero estima el volumen sanguíneo total y luego se quita el componente de elementos foros. Entonces, los circuitos tienen esta particularidad. A medida que incrementa mucho la presión transmembrana, sabemos que la fuga puede ser mucho mayor. Pues la recomendación en esta separación de membrana es que la presión transmembrana se mantenga un poquito abajo de 100. Si la presión transmembrana empieza a subir mucho, existe el riesgo de fuga exagerada o ruptura de la membrana. Tratar de mantener la presión transmembrana ahí en 100 o ligeramente abajito de 100 sería lo ideal. Al hacer eso, pues la forma más sencilla de las máquinas es limitar el flujo sanguíneo. Si uno sube mucho el flujo sanguíneo, empieza a incrementar la presión transmembrana. Entonces, una de las estrategias es que la máquina limita el flujo sanguíneo a 250. Y por otro lado, limitar también la fracción de plasma que puede salir. Al limitar la fracción de plasma, están realmente controlando el flujo de filtración de plasma. ¿Cuál es el flujo de filtración de plasma habitual en las máquinas? Alrededor entre 30 y 50 mililitros por minuto. Eso lo que hace es que esa combinación mantiene una fracción de filtración también pues bastante controlada. Haciendo un ejemplo, pues si nosotros tuviéramos un flujo de filtración de plasma de 25 mililitros por minuto, flujo de plasma saliendo, y un flujo de sangre máximo del paciente de 250 mililitros por minuto, realmente estaríamos como en un 10%, ¿sí? Más o menos un 10%. Se puede jugar entonces en la máquina con un flujo de plasma entre el 5 y el 20%, pero no permite que el flujo de filtración de plasma sea más del 20%, que sería semejante a la fracción de filtración. No permite que lleguen a ni siquiera, bueno, como máximo el 20%, porque la masa de hematocrito incrementa mucho y se pierden los circuitos. Entonces, esa fracción de filtración, que sería el equivalente, o fracción de flujo de plasma, va a permanecer entre 5 y 20% del flujo de plasma. Entonces, ese es el rango que va a permitir la máquina y así pues evitar incremento de presión transmembranas tan altos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una prescripción. ¿Alguna duda con respecto a es una explicación muy sencilla? No vamos a entrar en detalle de las indicaciones del cambio plasmático. ¿Algún comentario adicional? ¿Sustento de comparación del cambio plasmático por centrífuga o por membrana? Ok. Pues imagínense que tiene una mujer de 45 años que pesa 50 kilos, tiene un hematocrito de 45% y la albúmina sérica de la paciente es de 2.8 gramos por decilitro. Claro, hay que controlar obviamente los valores de lípidos, valores de tiempos de coagulación, plaquetas, niveles de fibrinógeno, muchos otros elementos para tener un antes y después y en el post hacer ajustes pertinentes, ¿no? Pero solamente por ahora, para la prescripción del primer tratamiento, vamos a contemplar estos detalles. Pues supongamos que la reposición no tiene indicación para reposición por plasma, la coagulación no es un problema, no es PTT, no tenemos que reponer tampoco ni Adams 13, y se puede hacer reposición con albúmina. ¿Cómo harían el cálculo del tratamiento y de la reposición? Lo primero que hay que hacer es calcular cuál es el volumen plasmático de la paciente. ¿Cuál es el volumen plasmático? Ok, entonces multiplicamos el peso por 0.065 y luego por 1 menos hematocrito. Entonces serían 50
por 0.065 por, ya de una vez, 1 menos hematocrito, 0.55. Otra vez, perdón. 1.78, ¿qué? Litros, ¿sí? 50 kilos, estamos hablando de kilos, litros. Entonces, litros. Este sería el volumen de plasma. ¿Qué le llama la atención? El hematocrito es alto. Al tener hematocrito más o menos en rango alto, el volumen de plasma es más bajo. Entonces, la tarea parece ser más sencilla. A diferencia de CRT, donde el hematocrito alto, la tarea está súper complicada, aquí el hematocrito alto lo que implica es que el volumen de plasma es más bajo. Y si lo que yo quiero recambiar es el plasma y si lo tiene bajito, es un volumen más bajito lo que voy a tener que cambiar, ¿sí? Pues voy sobre el plasma. 1.75 litros. De este 1.75, de este es el que yo voy a elegir si hago 1 a 1.5 veces de recambio. Con este nos podemos dar el gusto de darle a 1.5. Tan bajito lo que tiene volumen de plasma, que fácilmente me puedo ir a 1.5 y técnicamente va a ser muy sencillo. ¿Por qué digo que técnicamente va a ser muy sencillo? Resulta que estas máquinas manejan muy bien bolsas de 5 litros. De hecho, están con bolsas de 5 litros prefabricadas colgadas en ellas. Entonces, si bien puede uno colgarle otros volúmenes, es muy sencillo colgar volúmenes de hasta 5 litros. Uno podría colgar 2 bolsas de 5 litros o 3 bolsas de 5 litros. No pasa nada. Se vale, no hay ningún problema. Pero la verdad es que si el volumen es menor a 5 litros, es muy sencillo hacer la preparación. Ya cuando son volúmenes mayores, la máquina puede decir, no, lo que tengo aquí colgado no son 5 litros, son 6, o son 7, entonces puede haber ese pequeño detalle que no debería ser un problema para la máquina. Pues aquí, si están de acuerdo, vamos a calcularle a 1.5 veces el recambio. Entonces, ¿cuánto sería 1.5 veces 1.75? Digo, 1.78. 2.68. 2.67 litros. Este sería el volumen de meta para el primer tratamiento. Bueno, en teoría no va a cambiar el volumen plasmático para los siguientes tratamientos, siempre hay que volver a controlar el hematocrito. O sea, pudo haber cambiado el hematocrito, entonces hay que volver a hacer el cálculo para la segunda y para la tercera. Pero para la primera sesión, 2.67 litros. Ahora, programar 2.67 litros, eso es lo que me va a preguntar la máquina. ¿Cuál es el volumen total de recambio? 2.67 litros o 2.670 mililitros. La cosa es con qué lo voy a reponer y ya quedamos que va a ser con albúmina. Bueno, las sugerencias es que la albúmina sea al 5%. Hay que contemplar que lo que estamos reponiendo es una cantidad de moléculas muy diversa y realmente reponer uno a uno con la albúmina que tiene el paciente no restituye la presión oncótica del paciente. No va a perder muchas más cosas que solo albúmina. Entonces, si bien la recomendación es estar 1 gramo arriba de la reposición, 1 gramo al menos arriba de la albúmina del paciente, por consenso, una reposición de albúmina al 5% es el método más seguro para evitar descompensaciones en presiones oncóticas, ¿sí? Entonces, si tuvieran una meta muy alta y no tuvieran albúmina en el hospital y urge hacer el tratamiento, tendrían 2 opciones. Una es, pues, pongan la mitad de plasma, ¿no? O un porcentaje de plasma si no tienen suficiente albúminas. La otra es, híjole, es que tampoco tengo plasma y depende, es vida o muerte del paciente. Bueno, al menos pónganse 1 gramo arriba de la albúmina sérica. O sea, al hacer la solución, si no tienen suficiente albuminas para ir al 5%, al menos pónganle al 3.8%. Tienen que estar 1 gramo por decilitro arriba de la concentración que tenía el paciente, ¿sí? No es suficiente reponerle a la concentración que tenía el paciente. Entonces, la recomendación, debo decirla tal cual, la recomendación es albúmina al 5%. El estándar es albúmina al 5%. ¿Sí? Esto que estamos diciendo es meramente poner riesgo-beneficio en la balanza de no dar el tratamiento por no tener
los frascos completos, contrastir el tratamiento y, bueno, tener otras estrategias para hacerlo. Entonces, ¿cómo hago una albúmina del 5%? Bueno, el volumen total es de 2.67. ¿Cómo harían una reposición de este volumen al 5%? ¿Cómo la preparan? Pues podrían ustedes colgar, como se hace habitualmente, pues, albúminas en soluciones de 1000, lo que sea, ¿no? Pero esta máquina, pues, tiene bolsas para colgar de 5 litros. Si tienen una central de mezclas, siempre hay que recomendar que se haga en forma estéril, obviamente, ¿no? Pues tienen la posibilidad de un área para hacer el cambio central de mezclas, podrían partir de una bolsa que ya tiene 5 litros, unas bolsas comerciales estériles, totalmente estériles, que de hecho se inyectan en la sangre del paciente. Eso es la hemofiltración. Esas bolsas se inyectan en la sangre del paciente, están aprobados para inyectarse en la sangre del paciente. Sin ningún problema, siempre y cuando tenga una central de mezclas muy bien cuidada para hacer esa reposición. ¿Cómo prepararían un albuminal 5% que tenga un volumen de 2.67 litros? Bueno, partimos de los frascos de albúmina. ¿Cuál albúmina prefieren usar? ¿20 o 25%? Ok, entonces, frascos de albúmina al 25%. Cada frasco está en 50 cc o 50 mililitros. Lo que yo quiero es tener 5% en un volumen de 2.670 mililitros. ¿Qué significa 5%? 5% son 5 gramos en 100 mililitros. Eso significa por ciento, por cada 100 mililitros. Entonces, si yo necesito tener 5 gramos por cada 100 mililitros, aquí tengo 26 veces 100 mililitros. ¿Sí? Entonces, 5 por 26.7, porque son 133.5 gramos. ¿Cómo llego a tener 133.5 gramos? Bueno, si hay 25%, es 25 gramos en cada 100 mililitros. Ese es al 25%, 25 en 100 mililitros, pero cada frasco viene de 50. Entonces, en cada frasco de 50 tengo la mitad, 12.5 gramos por frasco. Entonces, 133.5 gramos entre 12.5 gramos por frasco, necesito 10.6 frascos. Vamos a redondear a 11, ¿sí? Para no desperdiciar frasquitos, ¿no? Entonces, 11 frascos de 50 cc de albúmina al 25%. Eso me va a dar los gramos, pero yo necesito que el volumen sean 2.670. Bueno, 11 frascos, ¿cuánto me representa en volumen? 11 por 50 mililitros cada uno, 550 mililitros. Entonces, de los 2.670, 550 mililitros serán compuestos de la albúmina y el restante será la solución. ¿Qué debo hacer? Pues bueno, el resto de la solución deben ser 2.120 mililitros, que sumado a los 550 me dan los 2.670, ¿sí? ¿Qué podría hacer yo con las bolsas? Con la bolsa de 5 litros yo podría decir, bueno, si son 5 litros y debo terminar con 2.120 para después agregarle los 550 mililitros de albúmina, pues bueno, sáquele 2.880 mililitros a una bolsa de 5 litros y después agreguenle 11 frascos. Eso queda al 5%. Ese es el volumen exacto del volumen que se le va a resustituir y queda exactamente al 5%. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, ¿qué necesito? Pues nada más fijar el porcentaje de albúmina
y decidir qué tipo de bolsas voy a utilizar. Es una comodidad utilizar las bolsas de 5 litros. Ahora la máquina está acostumbrada a ellas. Podrían preparar de 1000 en 1000. Es más latosito, ¿no? Más latoso. Siempre existe la duda, hay que configurar la máquina para el peso de las bolsas. La máquina está acostumbrada a bolsas de 5 litros. No importa que tenga menos peso, pero también si van colgando de 1000 en 1000, la máquina en cualquier momento puede decir peso de bolsa incorrecto, ¿no? Entonces, ¿nos ha pasado alguna vez? Entonces, la verdad es que el volumen de la bolsa de 5 litros, no importa que le drenen, la máquina no se va a alarmar. Pues lo tolera muy bien, aunque drenen un cierto volumen. ¿Alguna duda con el cálculo? Son prácticamente puras reglas de tres. ¿Sí? Quiero 5%, 5 gramos en 100. ¿Cuántos de a 100 o cuántos decilitros? 26, porque son 2600 mililitros. ¿Cuántos frascos? Pues cada uno trae 12.5, 11 frascos. ¿Qué volumen son 11 frascos? 550, pues lo demás de la solución. ¿Ok? Entonces la prescripción sería volumen total de recambio total 2670. ¿Para qué flujos voy a utilizar? Bueno, la máquina solo me va a pedir, uno, volumen de recambio total, 2670. Flujo de sangre, deseamos el máximo de 250, pero tengo que cuidar de no subirle mucho para que la presión transmembrana no suba mucho. Generalmente lo que nosotros hacemos es empezar en 100, 100 de flujo de sangre e irle subiendo en un rango entre 150 y 200. La verdad es que rara vez llegamos a 250 porque no suban mucho las presiones. Entonces, empezar en 100 y subirle de ahí entre 150 y 200 de flujo de sangre. ¿Qué porcentaje de flujo de plasma? El más pequeño posible. Si está permitido entre el 5 y el 20%, pues a lo mejor empezar con 5%. Entre más porcentaje, más masa de hematocrito que se va a acumular ahí. Entonces podemos hacer una predicción de qué va a ocurrir. Acuérdense que es 2670, ¿sí? Volumen 2670. Y vamos a empezar, decíamos, con un flujo sanguíneo de 100 mililitros por minuto y un porcentaje de flujo de plasma de 5%. ¿Cuál sería la predicción? ¿Cuál es el flujo de plasma? Pues 5. Si el flujo de sangre está en 100 y el 5% es plasma, pues son 5 mililitros minuto. Justo, ¿sí? O sea, el 5% de 100. O sea, 5. ¿Sí? Entonces, el flujo de plasma serían 5 mililitros minuto. Recuerden que la máquina tiene permitido ahí por alrededor de 30, 35. Está muy bajito. ¿En cuánto tiempo va a terminar el tratamiento? 5 mililitros por minuto. Y necesito 2670 mililitros. 2670 entre 5. ¿Cuánto, perdón? 534 minutos. O sea, 9 horas. Un chorro. No, espérate, es nada más para iniciar. Estamos cuidando apenas las presiones. No le puedo dejar así. Vamos a tardar 9 horas en hacer un recambio plasmático. El recambio plasmático se puede hacer en 2 horas, 3, 4, si me presionan mucho, pues, pero no puedo tardar 9 horas. ¿Qué voy a hacer? Eso nada más para arranque. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de subir este flujo sanguíneo entre 150 y 200. Pues vamos a ponerle 150. ¿Qué pasa si yo mantengo el 5% de flujo de plasma? Nada más por haber subido el flujo sanguíneo y aumenta el flujo. Ahora, ¿cuál es el 5% de 150? 7.5. Espontáneamente, dejando 5% como flujo de plasma, sin mover ese 5%, él solito ya está jalando a 7.5 mililitros de plasma por minuto. Entonces, 7.5 mililitros por minuto. 2670 entre 7.5. Otra vez, perdón, ¿cuánto?
356. Bueno, ya le bajamos a 6 horas. Ujú. Nada más con subir de sangre, sin aumentar el porcentaje de flujo de plasma. Sin aumentar el porcentaje, porque no quiero estresar, no quiero generar el masacote. Sin aumentar el porcentaje de flujo de plasma, solo subir el flujo de sangre, el filtro está protegido, ya con eso le bajé 3 horas, solo con cambiar el flujo de sangre. Ok, vamos a subirle más. Si la presión lo tolera, 200. 5%, ahora pues son 10. Entonces son 267 minutos. Ya vamos como de 4 horas, ¿no? Podría aguantar más, apenas estamos con 5% del flujo de plasma. Estamos con el mínimo de flujo de plasma. Si la presión del circuito aguanta, bueno, le puede aumentar a 250, pero nosotros generalmente no lo hacemos. La máquina lo permite, pero generalmente no lo hacemos porque las presiones del circuito empiezan a incrementar. A mayor flujo, mayor presión, ¿sí? Entonces, en este momento, nosotros generalmente no subimos más del flujo de sangre. Entonces, de aquí podría, pues sí, haber una derivación de cambiar el porcentaje. Mantenemos 200, por ejemplo, y le pueden subir a 7, 8%. Vamos a hacer un ejercicio de subirle al 10% del flujo de plasma. Acuérdense que el máximo es 20%. Nosotros le subiríamos entre 7 y 8%. Cambios porcentuales muy pequeños. Cambios en flujo pueden ser mayores, pero cambios en por ciento no hay necesidad de, para que te metas en problemas, ¿no? Pero bueno, si quisieran subirle al 10% de flujo de plasma, ya están con 20 mililitros por minuto. Recuerden, la máquina permite 30 a 35 minutos por minuto. Estamos en general protegidos, ¿no? Pero somos muy precavidos. En 20 mililitros por minuto, ¿cuánto estamos de tratamiento? 2.670 entre 20. 133, que ya es 2 horas 15 o algo así, de tratamiento. Ujú. Entonces, en realidad, no es tan difícil. 2 horas terminar un recambio plasmático, pues, tampoco hay para que correr, ¿no? Pero fácilmente puede cumplirse sin tener que hacer cambios muy, muy, muy intensos en el porcentaje de flujo de plasma. Entonces, el flujo de sangre es el que te da la mayor perspectiva. Si aumentas el flujo, porcentaje de plasma, y no subes el flujo de sangre, se va a hacer un masacote ahí de células, ¿sí? Sacas mucho plasma y el flujo de sangre se mantiene bajito, después de sacar el plasma es un masacote. En cambio, subes el flujo de sangre y mantienes el mismo porcentaje de plasma, solito el tiempo va a cortarse. En el recambio plasmático uno no define el tiempo. Tal y como lo estamos haciendo, uno define volumen total de recambio, flujo por ciento, o flujo de plasma o por ciento de flujo de plasma y flujo de sangre. Uno no define el tiempo. La máquina va diciendo, tiempo para terminar el tratamiento, tan 9 horas. Ay, no, a ver, sube. Ahora, el nuevo tiempo para el tratamiento, 6 horas. A ver, ahora ponle este. Tiempo para el tratamiento, 4. O sea, uno no define el tiempo. Es cuando se alcanza la meta. ¿Ok? Pero en realidad es muy sencillo. Nos mantengan parámetros más o menos de seguridad, ¿no? Algunas otras máquinas en el cambio plasmático no les pide el porcentaje, les pide el volumen. Lo que ustedes tienen que hacer es calcular en términos de porcentaje. Ah, pues yo solo le voy a sacar el 5%. Si la máquina me llegara a pedir volumen, no es el caso, pero otras máquinas lo hacen, volumen de flujo de sustitución por hora. Le saco el 5% del flujo de sangre que puse, ¿no? Por ciento de flujo, 5%. El rango es generalmente en 5 y 20, pero traten de no estresar mucho el circuito. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿El ajuste? Nosotros lo hacemos cada 5 minutos. O sea, todo esto es la proyección del tratamiento. ¿Qué estamos viendo cada vez de que ajustamos esto? Las presiones. Entonces, a ver, vamos a arrancar con 100 y 5%. Ese es el arranque. Nunca lo vamos a dejar así, no vamos a esperar 9 horas a que termine el tratamiento. ¿Cómo están las presiones? No, la presión transmembrana está en 20, muy tranquila, el acceso está muy bien,
no hay problema con aumentar el flujo, siempre verificar que las presiones de aspiración y de retorno, de restitución, estén muy tranquilas, que no hay problema de acceso siempre. Muy bien, sube a 150, mantén 5%, ok, ¿presiones bien? Sí, muy bien, ya sabemos que se acorta el tiempo. A ver, sube a 180 flujo sanguíneo, fíjate cómo responde el catéter. Sí, no aumentan las presiones de aspiración, de restitución, se mantiene bien. Presión transmembrana, estamos como en 50. A ver, muy bien, súbele a 200. Sí, el catéter no hay problema, el filtro aguanta, todo muy bien. Ok, a ver, súbele de 5 a 7%. Ok, sí, no hay ningún problema, se mantiene bien. ¿Cuánto está el tiempo? 2, 3 horas, así de. Eso es así, cada instantáneo. Nada más queremos ver la presión. No queremos esperarnos 15 minutos, un factor hemodinámico. No, hay un líquido que está restituyendo en tiempo real. Si yo le aumento, restituye más. Si yo le bajo, restituye menos. Hay una restitución en tiempo real. Una vez que todo el circuito está, como siempre, lleno de sangre, a partir de ahí empieza el líquido de restitución. Ustedes pueden ver cómo la bomba de líquido de restitución no empieza instantáneamente con que empiece la bomba de sangre. Primero empieza la bomba de sangre, se llena todo el circuito, pasa un ratito, unos cuantos minutos, un par de minutos, y después de que todo el circuito está lleno, empieza la bomba de restitución. No lo hace instantáneamente. Pero a partir de ahí, todo cambio va a ir en la bomba de restitución en la misma proporción. Entonces, en realidad, todo el circuito está lleno, ya. Cambio, presión, bien. Cambio, presión, bien. O sea, no es de que cada 15 minutos, cada 30 minutos. Si le cambiamos cada 30 minutos, el último cambio ya terminó el tratamiento, ya para qué le cambio, ¿no? O sea, en realidad no, son instantáneos, nada más hay que ver las presiones. Ver que el circuito tolere esos flujos y esas presiones estén en un rango permisible. ¿Ok? Pues en realidad el tratamiento no tiene mayor complejidad, es digamos, de los más sencillos porque es desechar y reponer. Así literal, ¿no? ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos con CPFA, es el circuito más complejo, pero bueno, vamos rápidamente a verlo.